están? Bienvenidos al programa Discipulado, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por la FM 101.7, El Buen Samaritano, reciban un saludo cordialísimo de quien les habla, Betsy Astudillo. También estamos saliendo por la FM por 98.1 Maranata ya en Formosa. Gracias, Héctor, muchísimas gracias porque hace posible todo esto. También salimos en Colombia, Palmas de Mallorca, España. ¡Qué bendición! La finalidad de este discipulado bíblico es conocer a Dios y buscar cada día la santidad que Dios demanda en nosotros sus hijos. ¿Por qué no aprovechar todos los medios para poder difundir el Evangelio, para poder dar a conocer la palabra, para poder aprender juntos? Sabemos que el Espíritu Santo es quien nos transforma, pero todos somos responsables de exponernos a la palabra de Dios para que Él obre en nosotros. Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Por favor, ya que han dispuesto sus corazones y limpiados de toda pecaminosidad que nos separa de Dios, les invito a que se pongan cómodos, cómoda. Por favor, su Biblia, un cuaderno, una lapicera, una jarra con agua, y ahí en la comodidad de su hogar, separando este tiempo que es valioso para ustedes, pero entendiendo que no hay nada más valioso que cuando invertimos en el reino. Total, es nuestro reino donde vamos a morar por toda nuestra eternidad. Por favor, sed agradecidos. Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a definir mente. Y partamos de aquí, de este conocimiento de nuestra mente. Marcos 6:52 dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones, embotados. Aquellos que vieron los milagros, aquellos que vieron las enseñanzas de Cristo, tenían una mente embotada, no entendían lo que Cristo estaba enseñando. Así quedó la mente. Satanás conoce eso y por lo tanto Satanás sabe de qué forma él puede distraer la mente, engañar la mente, entretener la mente. Así que definir la palabra mente de acuerdo a lo que dice la Biblia, en el Nuevo Testamento hay dos palabras usadas para traducir la palabra mente. Dos. La primera es dianoia y aparece 12 veces y significa pensar a través de. O sea, mi mente es algo, entre comillas, entre lo cual yo pienso. Y la segunda palabra es nous y aparece 24 veces. Es el asiento del entendimiento, es el lugar del conocimiento y es el lugar del razonamiento. Incluye sentimientos y decisiones, de manera que con la mente usted razona, yo acumulo conocimiento, tomo decisiones y sentimos. O sea, mis emociones están íntimamente atadas a cómo yo pienso, entonces eso nos ayuda a entender un poco mejor cuando Cristo dice: tiene que amarme con toda su mente, tiene que amarme con todos sus sentimientos, tiene que amarme con todo su razonamiento, debe amarme con todo su conocimiento. Debe amarme en cada decisión que haga, que tome. Así que esto nos ayuda a entender qué es la mente bíblicamente hablando. Entonces, aunque hay una guerra espiritual y que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad, hay un camino, hay un terreno, hay un campo de batalla como en la guerra, donde hay dos enemigos que se enfrentan. Estos dos enemigos que se enfrentan siempre están enfrentados uno enfrente del otro.
Entonces, ese campo de batalla para su vida no es ahí arriba, en el espacio, ahí suspendido, con unos cuantos demonios donde usted no puede llegar. No, es aquí abajo. Y no solamente es aquí abajo, es en su interior. Y no solamente en su interior, es en su mente. ¿Por qué? Tanto Dios como el enemigo saben que la batalla se va a perder o se va a ganar ¿en dónde? En la mente. De verdad, esto es real. No hay otra solución. No hay otra forma. Cuando usted ve a una persona o cuando nosotros mismos tropieza y se cae, se desvía, todo lo que hizo lo hizo en su mente antes de que ocurriera en su vida. Quisiera que pudiera meditar lo que pasa en la mente y cómo debemos nosotros renovarnos en el conocimiento de Dios y cómo debemos aprender a pensar bíblicamente. Vamos a presentar otra vez este programa delante del Señor, ver qué tiene Él para cada uno de nosotros y agradecer por la oportunidad de poder estudiar su palabra y poderlo hacer en su presencia, guiados por su Espíritu. Padre, te pido de manera muy especial que tú me des lo que yo no tengo para hacer lo que yo no puedo. Quiero depender completamente de ti, Padre Santo. Mi confianza eres tú, Señor. Mi esperanza es que tu Santo Espíritu me guíe y que yo pueda honrar tu palabra, glorificar tu nombre y que cada oyente que en este momento está del otro lado, que ha dispuesto su corazón y que está con ese deseo de querer aprender, de querer conocer más de ti, tú puedas edificarlo, Señor, y también yo en este proceso ser edificada por ti. Padre Santo, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a entrar en un tema que no, o sea, que necesita ir más profundamente. Necesitamos entenderlo porque es uno de los problemas grandes que hoy está teniendo la iglesia, que hoy se vive en la iglesia. De verdad. Estuvimos viendo 1 Corintios 12:1. Vamos a profundizar en lo que son los dones de la iglesia, los dones del cuerpo de Cristo. Pero para eso necesitamos tener un marco de referencia. Bien, así que por favor, como les comentaba en las últimas semanas, terminamos estudiando el concepto del cuerpo de Cristo y no hablando acerca de su cuerpo físico, ¿no? Sino de la iglesia, la cual es su nuevo cuerpo. La iglesia es el nuevo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Se habló también del testimonio del cuerpo. Esto es la importancia del cuerpo comunicándose, que aquellos de nosotros que pertenecemos a Cristo, que somos su iglesia, que constituimos este cuerpo de creyentes, demos testimonio. No solo mediante nuestro testimonio individual, sino también mediante el amor y la unidad colectiva. Entonces, en vista que la iglesia de Cristo está realmente enferma y debilitada, es una realidad. Vamos a profundizar mucho más. Los dones del cuerpo. ¿Por qué nos estamos devorando dentro de la iglesia? ¿Y por qué estamos siendo instrumentos en las manos de Satanás? ¿Y saben por qué? Por falta de conocimiento. Para que podamos aprender bíblicamente lo que Dios quiere
Y todo está en la Biblia. Todo lo dejó Él escrito. Lo reveló. El Espíritu Santo es quien capacita de manera especial a aquellos de nosotros que pertenecemos a Jesucristo para desempeñar funciones muy importantes, muy importantes. Y quiero que meditemos un poco. Entonces, Dios quiere que alcancemos el mundo entero con su verdad. Sí, eso es una verdad. Y vemos que en el Antiguo Testamento Israel debía servir de vehículo de Dios. Era el micro, era el avión, era el tren, era el barco, para alcanzar al mundo. En los evangelios vemos, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que el mismo Señor Jesucristo y sus discípulos fueron que ese vehículo, fueron el tren, fueron el barco, fueron el avión, fueron el medio de transporte, cual fuere. ¿Para qué? Para alcanzar al mundo. En la actualidad, hoy, ahora, donde nosotros estamos posicionados, donde nosotros ahora estamos, noviembre de 2024. Si nosotros tomamos desde el segundo capítulo de Hechos, la venida del Espíritu Santo, hasta el día de hoy, la iglesia es el vehículo, el avión, el tren, el barco, etcétera, etcétera, el cual Dios ha diseñado comunicarse con el mundo. Mire la importancia que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esa comunicación con el mundo, no solo mediante las palabras que nosotros decimos, sino también por lo que nosotros somos. Y nosotros somos uno. Y por lo que comunicamos al mundo. Y es la razón por la que Jesús dijo, ahí por favor en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. En el mundo no vemos eso. No desborda el mundo de amor. Nosotros debemos mostrar eso al mundo. Pero existe. Juan 17:20. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Jesús oró para que sean ¿qué? Uno. Para que todos los hombres sepan que el Padre me envió. Era una prioridad para el Señor Jesucristo esto. Era tan importante. Entonces, nuestro testimonio no es solo un testimonio verbal, no solo es una comunicación del Evangelio cuando lo hacemos de manera específica, no. Es el testimonio de amor y unidad. ¿Lo hay? No. ¿Por qué? Porque no nos estamos amando con el amor que Cristo ha depositado en cada uno de nosotros, que está definido ahí en 1 Corintios 13, que es un amor sacrificial, que es un amor que se niega a sí mismo, que es un amor que no termina, que no depende de circunstancias, y en unidad. Y la base de la unidad es la humildad. Es cuando yo me niego a mí mismo, es cuando yo no importo, es cuando importa el otro, es cuando importa mi hermano. Cristo lo hizo, no me importa, yo tengo que morir, yo voy a morir, porque tú me importas, porque quiero que tengas vida eterna.
Y cuando somos uno en amor, el mundo va a encontrar que nuestro testimonio es ¿qué? Lo que a ellos les falta. Es algo que no lo pueden entender, es algo que por ahí les da vuelta la cabeza, pero no hemos podido lograr eso. Entonces la iglesia es el vehículo mediante el cual Dios ha diseñado comunicarle al mundo su naturaleza y su verdad. Necesitamos tener verdadero conocimiento. Por eso yo siempre hago hincapié en que las predicaciones tienen que ser expositivas. ¿Por qué? Porque en la iglesia es donde nosotros aprendemos. Porque en cada culto es donde nosotros aprendemos. Es donde se aprende. Es donde se aprende de los dones. Es donde se aprende de la naturaleza de Dios. Es donde se aprende. No todos quieren ser pastores e ir a un instituto. No. Entonces somos ese vehículo. Y ese ha sido el caso desde el segundo capítulo de Hechos, que el primero no se puede dejar afuera, cuando la iglesia comenzó ahí en el Pentecostés. Usted arranca primera de Hechos y es una cosa hermosa. Una unidad dentro de la iglesia en base a la unidad y el amor. Entonces esto se convierte en ¿qué? En nuestro testimonio más grande. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos los creyentes son uno en términos de posición. Es una realidad. Todos somos uno y la salvación es el punto inicial de nuestra unidad. Todos llegamos al cuerpo por el mismo espíritu. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu en un mismo cuerpo, usted y yo. Y ahora tenemos a ese mismo espíritu morando en nosotros. El poder que fue el que levantó a Jesucristo de los muertos está habitando, morando en nuestro cuerpo. Y quiere vivir a través de nosotros, y quiere direccionarnos, y quiere gobernar nuestra vida. Cristo gobierna a través del Espíritu Santo nuestras vidas. Y aunque hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, aunque somos nosotros uno, de hecho, no somos uno en términos de nuestras actividades. No. Porque realmente es como lo más triste, ¿no? Entonces, el testimonio del cristianismo ha sido muy, muy afectado. Muy afectado. ¿Por qué razón? Ha sido fraccionado. Ha sido como dividido. Y ha terminado en pedazos, pedacitos, trocitos. Y tiene a este pequeño grupo por aquí. Y a este pequeño grupo por allá. Y a este otro grupo por allá. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Lástima que no les puedo ver el rostro. Que no lo podemos hacer de forma dinámica. Pero sé que están ahí muy animados.
nosotros que cuánta gente se pone de pie y dice, nosotros somos esto y hacemos esto? Y todo está dividido. Y en consecuencia, aunque somos uno en posición, posicionalmente somos uno, el mundo allá afuera, no nos ve como uno en la práctica. ¿Se dan cuenta? Si nosotros somos el vehículo que utiliza, ¿qué ven? División. ¿Por qué hay división? Porque no hay conocimiento. ¿Por qué no hay conocimiento? Porque no hay un mensaje expositivo. Y debe verlo. Es como si nosotros mandamos a nuestro hijo a estudiar, ¿no? Está en primaria. Y bueno, y llega a casa y bueno, y llega con, qué sé yo, con divisiones. Y usted le pregunta, ¿y le enseñó? Y no sé. ¿Y qué tiene que saber previo a hacer una división? Y mínimo las tablas de multiplicar. Mínimo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos practicar esa unidad posicional que tenemos si no tenemos el conocimiento? Si no tenemos la enseñanza. Es enseñanza, práctica, doctrina, práctica, doctrina, práctica. Eso es, de eso se trata. Podemos fallar una vez, sí, pero le apuesto que la segunda no. El apóstol Pedro le pasó, falló. Pero la segunda vez, él estaba muy gozoso hasta de saber de qué muerta iba a morir. Y que no le iba a fallar. Porque es el conocimiento de Dios lo que hace que nosotros le amemos. Porque entre más le conocemos, más le vamos a amar. O sea, nuestra vida dice mucho de cuánto conocemos nosotros realmente a Dios, de lo que Él ha dicho, de lo que Él nos pide, de lo que Él demanda, de lo que Él espera de nosotros. Él nos dio todo, todo. Entonces nosotros no tenemos un testimonio singular de humildad y de amor. No existe. Hermanos, yo lo siento mucho. Podemos decir que nos amamos. Yo le amo en el Señor. ¿Qué es eso? ¿Usted ama o no ama? El amor ha sido derramado en su corazón. Ame. Es más, el segundo mandamiento que regula todo lo demás, porque el primero es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Ya está, se acabó. Pero hay algo que usted y yo sabemos. Dios quiere que seamos uno. Eso es una realidad. Pero Satanás no quiere que seamos uno. Vamos a ir a un pequeño corte y en un rato estamos de regreso con este tema tan maravilloso, tan importante, tan medular en la vida, en el cuerpo, en la dinámica del cuerpo de Cristo, en su iglesia. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor, es fiel a sus promesas,
y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Bien, estamos de regreso con los dones. Pero antes estamos poniendo en contexto para poder entender y poder hilar mucho mejor. En estos días veía y yo decía cuánta liviandad y cuánta ignorancia y cuánta falta de reverencia, ¿no? Escuchaba a Adi Clairo decir que ella tiene el don de oler los demonios. Oler los demonios. Entonces, ¿hay falta de conocimiento? Sí. Adrián Romero decía que su esposa para él era Cristo, que sus nietitos para él eran Cristo. ¿De verdad? ¿Se puede decir tal cosa? Entonces, ¿Dios quiere que nosotros seamos uno? Satanás no quiere que seamos uno. Entonces, mientras que la oración de Cristo fue que fuéramos uno, mientras que la actividad del Espíritu era hacernos uno, toda la energía de Satanás consiste en dividirnos. Dividirnos. Y esto es muy importante. Cuando usted o cuando yo, cuando nosotros, cuando cada uno de nosotros entramos en una situación en la que entramos en una división, cualquier persona, usted, yo, cualquier otra persona, entramos en un tema de división, mire, podemos estar seguros, 100% seguros,
Acá no hay un poquito menos, no, es 100% seguros. Que si está usted en el cuerpo de Cristo, si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, somos el agente de Satanás. Porque Cristo quiere que unifiquemos. Por eso vemos las iglesias hoy tan debilitadas, tan enfermas, que el uno pisa acá, que uno quiere el don que Dios le ha dado a este, porque este habla más bonito, predica más bonito, se mueve más bonito, o qué sé yo. Pero no han entendido, no hemos comprendido que cada uno de los que estamos en el cuerpo, tenemos un don dado por el Espíritu Santo, que si usted no lo tiene, que si usted no sabe, por favor, dejo una lista. Efesios 4, 1 Corintios 12, Romanos. Creo que Christine Klein no pasó por ahí, porque ese don no lo vi en la palabra del Señor. Es una desfachatez, hermanos. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de cosas que Dios ha dejado para la iglesia. Y cualquier otro chisme, cualquier otra cosa, salen las personas al frente a defender. Nosotros nos quedamos callados o no podemos hablar. ¿Qué es cualquier cosa lo que se está diciendo? ¿Somos nosotros agentes de Satanás? Si entramos en división, porque Cristo quiere que exista la unidad. Satanás quiere dividir. Y eso es lo que hace. Y le resulta. Pero no hay ninguna justificación para que existan todas las divisiones actuales de la iglesia. En el Antiguo Testamento no había ninguna división que tuviera un nombre, ¿no? Denominacional, no. Entonces, todas las divisiones de la iglesia son totalmente abiertas y realmente explícitas. Son opuestas a la enseñanza. Una enseñanza que es clara, que es directa de la palabra de Dios. Usted no puede decir que no. La intención de Cristo de formar al cuerpo fue que fuéramos un solo cuerpo. No todos divididos en pequeñas partes. ¿Qué es eso? Entonces, podríamos preguntarnos y poder meditar en ello. ¿Cómo fue formado el cuerpo? ¿Fue formado en discordia o fue formado en unidad? ¿Cómo? Y la respuesta es, fue formado en unidad. Libro de Hechos, el cuerpo de Cristo, la iglesia, fue formada. ¿Ustedes recuerdan cuando leemos eso tan bonito? En una reunión de oración, ahí en el aposento alto, en una casa de Jerusalén, los discípulos de Jesús se congregaron para orar. Y a partir de esa fe que ellos tuvieron y de ser obedientes, mediante un grupo de discípulos humildes, Dios dio lugar a la existencia de la iglesia, en contra de la cual
las puertas del infierno no pueden prevalecer. Ahí, en esa reunión, en el aposento alto en Jerusalén, ahí se inició. Los hombres y las mujeres ahí, llenos del Espíritu Santo, llenos, y poseyendo dones del Espíritu Santo, salieron del aposento a las calles a predicar a Cristo crucificado, resucitado, y el día de la gracia libre de Dios. Eso hicieron. Fue un grupo humilde de personas. No había ahí personas prominentes, no habían ahí personas poderosas, no tenían una estructura organizacional, no. Ellos simplemente oraron y esperaron. Lo más difícil de hacer hoy en el mundo. Ellos oraron y esperaron. Y Dios les dijo a ellos a través de Cristo, la iglesia nacerá en Jerusalén. Y Cristo les dijo, no solo nacerá en Jerusalén, sino que ustedes evangelizarán al mundo. Maravilloso. Imagínense si Cristo, imagínense, sí, quiero que lo imaginen en su mente, de verdad. Si Cristo le hubiera dicho a la iglesia ahora en la actualidad, imagínenlo. Yo lo imaginé. ¿Ve? Que la iglesia nacerá en Jerusalén y que van a evangelizar al mundo. Inmediatamente, ¿qué se haría? Un plan. Un plan. Comités, grupos. Y un montón de estructuras. Pero ellos quisieron. Simplemente se sentaron ahí a orar. Oraron. Oraron y oraron. Ni siquiera tuvieron un comité de evangelismo, no. Se les dijo que debían comenzar a evangelizar al mundo y no lo hicieron inmediatamente. No lo hicieron. ¿Por qué razón no lo harían? Porque querían ellos un cimiento sólido. Ellos querían evangelistas fuertes, capaces, y eso toma tiempo. Tiempo. Y Dios dijo, la iglesia comenzará en Jerusalén y ustedes van a evangelizar al mundo. Pero ellos oraron y esperaron con paciencia, en obediencia. Y cuando el Espíritu de Dios se preparó para actuar, ellos podían actuar a través de Él, del Espíritu Santo, gobernados totalmente por el Espíritu Santo, porque todos ya habían sido llenos del Espíritu. Y cuando ellos salieron del aposento, cuando la iglesia comenzó, todos evangelizaron. Y así es como debe ser. O sea, no existen creyentes que no tengan la responsabilidad de evangelizar. No existe uno. No existe. Pero dice, ustedes son testigos. Y cada uno de ellos salió de ese lugar y predicó públicamente las obras maravillosas de Dios. De hecho, lo hicieron mediante un milagro divino, en un idioma que ni siquiera conocían. Ese fue el nacimiento de la iglesia.
Nació en una reunión de oración en donde oraron y esperaron, y todo fue en base a la energía, en el poder del Espíritu Santo. Y todo miembro que fue parte de esta reunión de oración estaba involucrado en la actividad a través del poder del Espíritu. Y a partir de ese momento vemos todo miembro que ha sido añadido a la iglesia, ha sido añadido de la misma manera. Porque por un solo Espíritu, todos fueron bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo nos colocó ahí en el cuerpo. Eso dice la palabra de Dios. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Todo creyente que ha llegado a Jesucristo desde ese nacimiento de la iglesia ha venido de la misma manera por el poder del Espíritu de Dios. Colocándolo en el cuerpo de Cristo, somos de la misma manera, singularmente, somos uno. Cada uno de nosotros ha entrado al cuerpo de la misma manera, todos. No hay nadie que diga o por telepatía. No. Ahora esa primera iglesia fue maravillosa, ¿eh? Ellos estaban muy emocionados. ¿Y cuál era el motivo? Todos estaban llenos del Espíritu. Esa iglesia estaba llena del Espíritu. Todos estaban ejerciendo sus dones espirituales de manera ordenada. Todos estaban predicando el Evangelio. Todos con el Espíritu, con el mismo Espíritu, todos practicando sus dones. ¿Por qué nos pisamos? ¿Por qué nos gruñimos? ¿Por qué nos mordemos? ¿Por qué somos ese sistema inmunológico enfermo que no reconoce sus propias células y se las traga, las devora, las fulmina con sus químicos? ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted no se ha dado cuenta que tiene el privilegio que Dios, a través del Espíritu Santo, le ha dado un don a usted, y si usted no lo tiene de verdad en oración, va a poder encontrarlo. Y ellos tenían una unidad de amor humilde. ¿Y sabe qué? Se manifestaba en todos lados. Ustedes leen y lo van a poder sentir. Lo sienten. El mundo no podía creer. Y diariamente daban un testimonio. Se añadían almas. Ahora, nosotros. Para que nosotros seamos un testigo eficaz como cuerpo, como fue la primera iglesia, debemos estar tan saludables como lo estuvieron ellos. Por eso es que yo hablo que la iglesia hoy está debilitada y enferma. Hay tanta división, hay tanta envidia, tanto egoísmo. Entonces, si queremos ser eso, debemos ser saludables como ellos. Pero hay tanta preocupación en que debemos estar organizados. Y la verdad que nosotros debemos estar llenos del Espíritu. Simplemente ejerciendo nuestros dones espirituales. Y todos predicando el Evangelio. Cada uno de nosotros conoce o va a tener cada día una persona a quien hablarle. Por eso no es que todos, ahora significa que todos van a ser pastores. No.
pero somos llamados. Es una orden, ir y predicar, ir. ¿Saben que algo que me gusta mucho? El puritano Spurgeon dijo algo muy interesante, muy importante. Dijo que el que no sirve a Dios en donde se encuentra, no sirve a Dios en ninguna otra parte. Siempre estamos sirviendo a Dios. Si usted piensa que solamente sirve a Dios cuando usted se pone o atrás de una persona, o cuando usted ministra, o cuando usted, etcétera, 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 etcétera. No. Siempre, siempre servimos a Dios. Siempre. Con actitudes, con palabras, con acciones, mostrando ese amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Vemos cómo lo hizo ahí con la samaritana, cómo la amó, cómo la restauró, cómo la exhortó, cómo le mostró el camino. No era que él se estaba peleando con Juan el Bautista, porque por ahí Juan el Bautista tenía más personas. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Ustedes vieron eso? ¿Leyeron algo en la Biblia de eso? No. Entonces, tenemos que ser tan saludables nosotros como fue la primera iglesia. Y el estándar para nosotros, para cada uno de nosotros, la norma para nosotros, no es diferente a la de ellos. No lo es. Ahora, podemos ver que la presión es diferente. Sí. ¿Sabe cuál es el ingrediente que no tenemos en la iglesia de la actualidad? ¿Qué hace tan diferente que seamos como la primera iglesia? ¿Usted ha meditado en ello? ¿Cuál podría ser? Y quedamos acá. Y continuamos el viernes próximo si Dios nos da vida. La persecución. ¿Sabe lo que hace la persecución? Expulsa todos los temores. Todo. Se deshace de ellos. Los vuela. Los saca. O sea, ¿qué sucedería si de pronto mi ley saca una ley, dice y declara que el cristianismo es ilegal y que toda persona que es cristiana será asesinada? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con la asistencia los domingos? Mira, yo estoy segura que pasaría como en la antigüedad. Habría gente llena del Espíritu, redimida, comprometida. Y sabe que el resto de la gente simplemente saldría, se iría. Ellos huirían. Porque la persecución realmente nos lleva a la médula, a lo importante ahí, a ese punto. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Pero los estándares no son diferentes. Tenemos que ser maduros nosotros. Tenemos que estar funcionando. ¿Por qué no lo estamos? Ser amorosos, ser humildes, llenos del Espíritu, ejerciendo nuestros dones, predicando el Evangelio, así como lo hizo la primera iglesia. Y tenemos todo lo que ellos tuvieron.
Lo único que nosotros no tenemos es persecución. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, habitando en nosotros, habita. Lo que pasa es que no somos conscientes de que nuestro cuerpo es la casa, la habitación, la alcoba, donde mora el Espíritu de Dios. No una parte de Dios, el Dios trino. Cristo quiere que la iglesia sea poderosa. Cristo quiere que la iglesia sea madura, que la iglesia esté funcionando, que la iglesia esté creciendo, que la iglesia esté dando testimonio. Pero ¿sabe qué? Algo importante, manifestando su amor. Ahora, para hacer eso, Dios diseñó un plan dentro de lo que es la iglesia, su cuerpo. Y no estoy hablando de un edificio de iglesia, una iglesia organizada, sino la verdadera iglesia, usted y yo. El plan de Dios para que la iglesia realmente crezca y tenga un testimonio unificado, Dios diseñó que todo miembro de su cuerpo, todo creyente, todo cristiano, todo miembro del cuerpo tenga cierta funciones dentro del cuerpo. Todo cristiano tiene entonces una función dentro del cuerpo que resulta en la salud del cuerpo como un todo. Y Dios lo diseñó. Que fuéramos un cuerpo saludable, creciendo, madurando, funcionando, dando testimonio. Entonces, todo miembro tiene un ministerio que presta, que contribuye a la salud de este cuerpo. Ahora, vemos que el cuerpo humano es la analogía del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo humano tiene todo tipo de órganos que interactúan. Solamente si hay algo dañado se va a mutilar. Entonces, todo tipo de miembro que interactúa ahí. Y si solo uno de sus órganos llegara a no funcionar, supongamos que el hígado es un hígado graso y pierde su función. Está enfermo. Está enfermo. Miremoslo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Lo mismo es el caso del cuerpo de Cristo. Continuaremos el viernes próximo, si Dios nos da vida. Oremos. Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, creador del universo, el único Dios, nuestro Padre, el Dios misericordioso, el Dios amoroso, el Dios todopoderoso, el Dios que gobierna y que a nadie pide consejo, el Dios soberano. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Gracias. Gracias, porque somos los más privilegiados, porque te tenemos al único Dios verdadero. Gracias. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por tu palabra que es clara, que es verdadera.
Gracias por este momento que has preparado. Gracias por todas las personas que están del otro lado y que tú has alimentado, Padre Santo, que tú estás edificando, que tú estás enseñando, para que no nos mordamos, para que no haya tanta división, tanta envidia, y que todos podamos ejercer cada uno nuestro don según lo que tú nos concedes, y que sea para edificación, que yo edifique a una persona y esa persona me edifique a mí, que sea el trueque. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, a practicar ese amor al negado, a practicar la humildad, que es negarme. ¿Quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. No, soy yo. Eres tú, mi hermano, mi hermana, lo que me importa. Enséñanos para ser una iglesia fuerte, para ser una iglesia unida, para ser una iglesia que le muestra al mundo ese amor que ellos no tienen, esa unidad que ellos no tienen. Gracias. Te pido por cada persona que tenga una necesidad especial. Padre, tú conoces sus corazones. Tú puedes ver más allá de cualquier persona. Tú eres un Dios omnisciente. Tú conoces toda verdad, porque tú eres un Dios que no tienes límites. Obra, provee, dales conforme a su fe. Llénalos de tu amor y de tu espíritu a través de tu palabra. Gracias te doy, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que para ti sea la gloria y para ti sea la honra. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes próximo, si Dios nos da vida. Tienen lindos pasajes que pueden ir y leer, y van a darse cuenta que van a poder entender, y la lectura es un gozo. Que tengan un fin de semana bendecido en el Señor, que Dios les dé un descanso reparador, porque solamente Él es el que nos hace vivir en paz y confiados. Dios les bendiga.